Sí, entonces es al revés. El que no ha llegado es Diego. Sí. Bueno, tú ponlo, si llega, pues sin problema. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio, más que suizos, a la mesa 42, Religión y Sociedad. El primer participante anunciado, Diego Delgado Solís, de la Universidad de Costa Rica, pues no ha llegado. No sabemos si no ha llegado a Ciudad Universitaria o no ha llegado a México. Entonces, pues vamos a darle la palabra a Alexis Cuauhtémoc Helmer Villalobos, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos va a hacer una presentación con el nombre de Furor iste quem divinum vocatis, locura e inspiración en algunos pasajes del corpus ciceroniano y su desarrollo posterior. Adelante. No sé si vamos a proyectar esto en la pantalla. Se debe poder. Ya lo están viendo. Sí, gracias. Ah, sí. Muy bien, en lo que se arregla este asunto, comienzo con la presentación para abreviar. Gracias, mil gracias. Voy a omitir la parte en la que debería tratar de captar su benevolencia porque hay poco tiempo. Me voy a conformar con intentar no aburrirlos demasiado. De cualquier manera, seré breve. El asunto que voy a tratar en estos próximos minutos es acerca de el concepto de furor, el furor divinus, y las otras nociones que existen en el corpus ciceroniano acerca de este mismo concepto y sus posibles implicaciones, tanto en las obras oratorias como en las obras filosóficas de Marco Tulio. De modo que quisiera primero, a manera de introducción, recordar unas palabras que se encuentran al inicio prácticamente de un trabajo fundamental para la historia de la psicología y de la psiquiatría. Me refiero a la historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault, donde el pensador francés muy acertadamente recuerda que ya en el texto ciceroniano, particularmente en las Tusculanas, en el tercer libro de las Tusculanas, Marco Tulio hace una distinción muy clara entre la locura común, la insania, que también, como veremos enseguida, recibe otros nombres, dementia, amentia, etc. Y la locura que tiene un carácter mucho más agresivo, para la cual Marco Tulio tiene el término furor en el tercer libro de las Tusculanas, como veremos a continuación. De modo que primero les presento cuál es el léxico, el panorama lexicológico de la locura en los textos de Cicerón. Para eso tomamos el primer texto, que es el fragmento que les decía, libro tercero, bueno, la jornada tercera de las Tusculanas, y aquí lo tienen. Algunas para comenzar, que intentan definir el concepto de locura y restringirlo en diferentes categorías. Vean ustedes, tiene primero esto Cicerón: sanitatem enim animorum positam intranquilitate quadam constantiaque censebant. Se refiere a los griegos. Cicerón: his de rebus mentem vacuam appellarunt insaniam, proptera quod imperturbato animo sicut in corpore sanitas esse non posset. O sea, el primer concepto que tenemos es el de la insania, y dice que se llama así porque es la ausencia de sanidad, la ausencia de salud, así como en el cuerpo, también en la mente, en el ánima. Dice el nuestro, y continúa: nec minus illud acute quod animi affectionem lumine mentis carentem nomina verunt amentiam e andemque dementiam. Entonces ya tenemos algunos sinónimos que están matizando quizá, pero todavía no totalmente distinguiendo los diversos tipos de locura, sino que los pone Cicerón como sinónimos, ¿no? No lo llamaron esta insania, no la llamaron de forma menos atinada, también amencia o demencia, dice. Y continúa un poco más adelante. Ahora, ya comparando los términos latinos que acaba de exhibirnos, el de la insania, la amentia y la dementia como sinónimos,
comparándolos con sus equivalentes griegos y cuáles podrían ser las posibles similitudes y también las diferencias que Cicerón considera importantes entre la terminología griega y la latina. Dice en el tercer libro también: Graeci autem manian unde appellarent non facile dixerim, eam tamen ipsam distinguimus nos melius quam illi, hanc enim insaniam, quae juncta stultitia patet latius a furore disjungimus. Es decir, plantea la primera diferencia. Lo que los griegos llaman manía, dicen nosotros, siempre con ese sentimiento nacionalista, un poco sincero y un poco por conveniencia, pienso yo siempre en Cicerón, plantea que los latinos siempre han definido mejor las cosas que los griegos, pero es una cosa que repite a cada rato. Bien, y sobre esto dice que ellos han distinguido todavía mejor que los griegos el asunto de la manía, porque esta insania de la que ya nos habló inicialmente la distinguen del furor. Y después lanza otra crítica contra la terminología griega en el siguiente apartado del mismo parágrafo 11. Graeci volunt illiquidem sed parum valent verbo. También los griegos quieren hacer esta diferencia entre la insania, que tiene una parte de ¿qué diríamos? Stulticia, de taradez quizá. La distinguimos del furor, o sea, de la locura más violenta. Dice, los griegos también quieren distinguirla, pero las palabras les son insuficientes. Dice, Graeci volunt illiquidem sed parum valent verbo, quem nos furorem melancholian illi vocant, quasi vero atrabili solum mens ac non saepe vel iracundia graviore, vel timore, vel dolore. Entonces, una primera distinción que después veremos cómo no se sostiene, ¿no? Esta distinción que plantea Cicerón entre la manía y la melancolía, diciendo que la manía es solamente la locura que contiene algo de estupidez, y la melancolía sería lo equivalente del furor para los latinos, o sea, la locura más violenta. Veremos cómo, con poquísimos ejemplos de Platón y de Aristóteles, sobre todo de Platón, no se sostiene esta distinción que está haciendo Cicerón en las Tusculanas. Y ya lo ven ustedes, además puse en negritas, relacionado con este furor y la melancolía, algunos otros términos que están en el campo semántico de la misma palabra: la iracundia, el temor o el dolor. Efectivamente, la crítica que aquí lanza Cicerón contra el término que él considera el equivalente de furor, o sea, la melancolía entre los griegos, para él resulta insuficiente. Dice que no siempre los que están furiosos, furibundos, lo están por la melancolía, lo están por el desequilibrio humoral, siempre teniendo en cuenta esta teoría de los 4 humores, sino que también quienes están furiosos, furibundos, lo están ya sea por iracundia, por un grave temor o por el dolor extremo. Comparémoslo ahora con un fragmento importante para esta cuestión, el problema 30.1 de Aristóteles, pseudo Aristóteles quizá, podríamos también decirlo, ya ven, la crítica no lo atribuye con total certeza al estagirita, pero el fragmento es importante. Este problema 30 de Aristóteles ha dado pie a un desarrollo del que hablaremos quizá brevemente hacia el final de esta breve charla, puesto que se basaron principalmente Marsilio Ficino en el siglo XV y otros filósofos posteriores del Renacimiento, se basaron en este problema junto con, por supuesto, los textos platónicos, para darle un giro al concepto de melancolía a partir del Renacimiento, que tuvo una vigencia impresionante en Europa a partir de ese momento. El problema 30 entonces nos muestra a los genios, dice Aristóteles, los hombres más excelentes, tanto en la filosofía, en la política y en la poesía, ya lo ven ustedes. La pregunta es, diatipantes, hosoi peritoi, gegonasin andres, ¿por qué todos los hombres excelentes dice, ekata filosofian, en cuanto a la filosofía, politiken, poiesin, en la política y en la poesía, en la poética, y en las demás artes, además, dice, parecen ser melancólicos? Es la pregunta de Aristóteles, y después da una respuesta que sería muy agradable también analizar, pero por el momento no tenemos el tiempo. Nada más el término de melancolía es el que me interesa aquí, porque me pregunto, a partir de la reflexión de Cicerón, cuando él pone como término equivalente en griego al furor de melancolía, me pregunto entonces cómo habría leído Cicerón. Pienso que efectivamente conoció el texto
este de los problemas, sea de Aristóteles o de su círculo, y pienso que lo tenía en mente, de algún modo, cuando habla del furor y de la melancolía, pero no sé entonces cuál es el sentido que le atribuye, si propiamente el humor melancólico y nada más, o alguna otra clase de furor de las que él está contemplando, me refiero a Cicerón. Ahora veamos un par de fragmentos acerca del mismo asunto. En Platón, déjenme ver si es este particularmente, más bien este. Por la cuestión que veíamos al inicio, dice Platón, recalco esto porque es interesante para mí, es importante para mí este asunto. Nos decía Cicerón en el tercero de las Tusculanas que la manía es aquella que incluye, aquella que corresponde a la insania con estulticia, o sea, un grado menor de la locura. Pero aquí más bien tenemos en Platón, en el Fedro, este verbo mainetai, como una locura, sin duda como lo entiende Cicerón, como una locura asociada a la estulticia. Pero vean ustedes como también en el propio Fedro, un poco más adelante, presento aquí la traducción. Aquí ya han concluido los discursos amatorios de Sócrates en esta parte del Fedro, y ahora se está refiriendo a la cuestión de la retórica, como recordarán. Entonces pone este ejemplo de un hombre que cree saber todo acerca de la retórica cuando evidentemente sus conocimientos son insuficientes. Utiliza el verbo mainetai para decir está loco, y creo yo que aquí está efectivamente, como considera Cicerón, asociado a la palabra manía a la estulticia. Sin embargo, un poco más adelante, como decía, aparece también el verbo, que ven, el verbo derivado de la melancolía, pero no como un furor, no como quiere Cicerón que equivalga directamente al furor del que él está hablando, o sea, la locura más violenta, sino también como una especie de estulticia. Entonces, ya se ve que la distinción que plantea Cicerón no siempre se sostiene. Dice, omitimos quizá el griego, se refiere también a un individuo, aquí hablando Sócrates se refiere a un individuo que cree saber todo acerca de la armonía, cuando apenas sabe producir 2 o 3 sonidos con las cuerdas, y a este hombre cómo se le dice cómo hay que recriminarle su estulticia y cómo no hay que hacerlo. Dice que al final, que sin duda no se le diría brutalmente desgraciado, has perdido la cabeza, y utiliza este verbo derivado de la melancolía, no como el furor del que hablaba Cicerón, sino como una estulticia más común. Pero regresando a nuestros textos en latín, una vez analizado este asunto de qué es lo que considera insania Cicerón y qué es lo que considera furor, quisiera ahora mostrarles algunos textos oratorios de Cicerón donde se menciona la palabra furor en diferentes contextos, casi siempre en invectivas, por supuesto. Pero vean ustedes, lo interesante aquí es que un elevado número de ocasiones en las cuales Cicerón hace uso del término furor, me refiero solamente en este momento a los discursos, a las oraciones de Cicerón, se lo pone en una endíadis con la palabra amentia, o sea, constituyen una unidad prácticamente indisoluble. Vean ustedes, en esta oración pro Roscio Marino, dice sumus furor atque amentia. Yo subrayé solamente las endíadis para que se notara esto, que lo que él dice en las Tusculanas, Cicerón, acerca de que la insania, que también llama amentia, es algo distinto del furor, en las oraciones, cuando hace uso de la endíadis, ya no se sostiene, sino que él mismo las asocia en un solo concepto. Más adelante, en la misma oración, igual, exactamente la misma construcción, sumus furor atque amentia, vuelve a aparecer, ¿no? En una, por supuesto, en una especie de invectiva hacia sus contrincantes. Y esto se repite un número increíble de veces, ¿no? Presento solamente algunos ejemplos. En las berrinas, por supuesto, no podía faltar, ¿no? Esta es una invectiva mucho más feroz y mucho más larga que la que encontramos en la Pro Roscio. Vean ustedes, sine furore atque amentia, otra vez la endíadis, ahí está, uniendo siempre el concepto de furor al de demencia, al de insania, que ya había dicho en las Tusculanas, bueno, que habría de decir quizá más adelante en las Tusculanas, que eran cosas distintas.
Otra vez en las berrinas, amentiam singularem et furorem, asociados de nuevo los dos términos. Y ahora otra cosa que quiero notar es, una vez que se ha visto cómo es que asocia el término de furor al de insania, o sea, la amentia, ahora también me ha interesado en este trabajo poner de manifiesto cuáles son los términos opuestos, porque no solo a través de los sinónimos podemos darnos una idea de cuál es el campo en el que está moviendo nuestro autor, sino también a través de los antónimos, me parece. Vean ustedes, aquí contrapone el amor y el furor. El amor, por supuesto, el amor sui, ¿no? El amor propio, excesivo además, inmoderado, y el furor, este delirio violento de Verres, lo contrapone al concilium y a la prudencia, o sea, a la suya propia, la de Cicerón, se entiende. Más términos asociados al furor, ¿cuáles son en otras oraciones? En este caso también en la primera oración en contra de Verres, la primera acción berrina, aparece scelere, furore, crudelitate, más términos asociados, ¿no? El furor ahora no aparece solo, y tampoco aparece con amentia, sino aparece con scelus, ¿no? El crimen, y aparece con crudelitas, la crueldad, para que se note más. Después, algunos de esas caracterizaciones del furor habría de tomarlas más adelante Quintiliano como ejemplos maravillosos. Ahorita les digo cuáles propiamente. Ejemplos maravillosos de cómo el orador perfecto, Cicerón, pone ante los ojos las cuestiones para que no solo las escuchamos, sino que parezca que las estamos viendo enfrente. Una vez más, el furor junto con scelus y ahora también con audacia, ¿no? El furor asociado con el crimen y con la audacia, que no es generalmente bien vista, una cosa bien vista en la mentalidad romana y, bueno, sobre todo en la mentalidad estoica de Cicerón. De nuevo, y paso rápidamente para no detenernos porque los ejemplos son muchos. Ahora dice otra vez acerca de Verres, hablando de Verres, ipse inflammatus scelere et furore, otra vez el scelus, el crimen, y el furor, y además aparece la crudelitas más adelante, toto ex ore crudelitas eminebat. Este es precisamente el fragmento del que les decía hace un momento. Quintiliano lo pone como un ejemplo maravilloso de cómo el orador pone, no solo en los oídos, sino casi ante los ojos de los que lo están escuchando, la imagen viva aquí, la imagen viva de la demencia, de la locura, de la locura de Verres. Dice, ipse inflammatus scelere et furore in forum venit, ardebant oculi, toto ex ore crudelitas eminebat, etc. Y más términos asociados con el furor. Dice ahora en una oración Procluentio, cupiditate ac furore. Ahora el furor se asocia con la cupiditas, el deseo, en este caso el deseo inmoderado. Y después con la amentia, ya lo ven en el siguiente renglón de este mismo fragmento. Lo que estoy tratando de hacer es construir el campo semántico asociado con el furor para ver después qué cosa sucede, porque hay una transformación a partir de las obras, es decir, el concepto de furor es uno en las oraciones, en los discursos de Cicerón, y es otro muy distinto en muchas de las obras filosóficas, a donde llegaremos enseguida. Quizá saltaría estos dos ejemplos. Los ejemplos son muy parecidos a los anteriores. Furor aparece con crudelitas aquí, furor aparece con audacia en el siguiente, que es proravirio. Gracias. Y pasamos a las catilinarias, donde, por supuesto, la palabra furor aparece más de una vez, ya desde el principio. Cousque tandem abutere catilina patientia nostra, quam dietiam furor iste tus nos eludet, etc. Aparece el furor y la audacia enseguida. Y más adelantito, en la misma catilinaria número 1, aparece el furor y tela, el furor y las armas, los dardos de Catilina que son lanzados ambos contra los buenos senadores y contra Cicerón. En la misma catilinaria, scelus y furor aparece en contra de lo racional, que es la mens, ¿no? Lo que representa Cicerón en este caso. Y una vez más adelante, ratio y furor, contrapuestos, por supuesto. Ninguna razones pudieron, Catilina, revocarte, detenerte en tu furor. Quisiera entonces, ya que nos queda poco tiempo, pasar a
al furor, al concepto de furor en las obras filosóficas, que es a donde me interesaba llegar, vean ustedes. El concepto de furor comienza a transformarse a partir de que, por supuesto, está haciendo un repaso muchas veces de la teoría platónica, de los cuatro furores, de los cuatro delirios divinos en este caso, y entonces comienza a matizarse el asunto. Ya no es el furor asociado con Scelus, sino comienza a ser cada vez más en estas obras, por el propio tema que se está abordando, el furor divinos. Aquí, acerca de la adivinación, tiene una cita más o menos adaptada del propio Platón. Dice: negat enim sine furore Democritus quemquam poetam magnum esse posse. Niega Demócrito que algún poeta pueda ser grande sin este furor, sin el furor divino, sin la locura que viene de los dioses. Y cita Platón en el Fedro: quem si placet appellet furorem dum modo is furor ita laudetur ut in Phaedro Platonis laudatus est. Llámelo si quiere furor, dice Cicerón, siempre y cuando este furor sea así alabado como lo está en el Fedro platónico. Y otra vez una cita muy parecida acerca del furor divinus, ahora en el De Oratore. Dice la misma cita prácticamente sobre Demócrito y Platón, los cuales niegan que exista algún poeta que no tenga esta inflamación del ánimo, esta inspiración casi furiosa, dice. Sine inflammatione animorum existere posse et sine quodam adflatu quasi furoris, acerca del furor poético. Felizmente ya llegamos a la tercera y última parte, que es la más breve, acerca de cómo este concepto es retomado, pero lo que me interesa es, en este caso, destacar es cómo el término que utiliza Cicerón viene utilizado otra vez por Ficino para hablar acerca de los cuatro furores. Ficino es un autor que, por supuesto, intenta revivir la filosofía platónica en Florencia en el siglo XV, pero lo interesante es que lo hace el léxico ciceroniano. Ficino es un autor que destaca porque logró traducir todo el corpus platónico y además todo el corpus de los neoplatónicos y además todo el corpus hermético al latín, un latín además excelente, exquisito, un latín sin duda ciceroniano en casi todos los momentos, y particularmente en el concepto de furor, pudiendo, por ejemplo, Ficino haber usado otras palabras como el entusiasmo, como el afflatus, etc. Ahora vemos aparecer el concepto de furor en el término furor asociado al concepto del furor divino, como lo llamamos todavía hoy en día. Y el último autor que presento ya no es un autor latino, sino un fragmento en italiano de Giordano Bruno, que también tiene una obra interesante, degli eroici furori, acerca de los furores que los llama heroicos, no ya divinos como los de Ficino y como los de Platón, sino furores heroicos. La obra está en italiano, pero aquí también aparece, y ya es el último fragmento, el furor asociado al entusiasmo como un heroico señor del alma humana. Pues bien, nos quedamos cortos de tiempo, pero espero que haya sido un poco interesante cuando menos. Muchas gracias.